Senado. Esta es la sesión de la Comisión Conjunta de Salud del Senado y la Comisión de Desafíos del Futuro. Queremos agradecer a todos los que se están conectando, además de los senadores que son parte de este equipo asesor. Contarles algunas cosas antes de partir. Hay un planteamiento que nos hicieron respecto de las solicitudes de información y las respuestas que han habido. Entonces yo quiero contarles un poco algunas de las gestiones que hemos estado haciendo. Hay solicitudes de información formales que les vamos a compartir ahí, que no las compartieron todavía para poder ordenarlas. Hay algunas que hemos hecho desde la misión de LU y otras las hemos hecho como comisiones conjuntas. Esto, a propósito, Pablo nos ponía cuáles han sido los resultados de eso. Estuvimos esta semana reiterando algunas solicitudes de información porque no hemos tenido respuesta, e incluso en algunas cosas lo que hicimos es hacer la solicitud vía transparencia por algunos datos. Pero así también hay otra información, algunas informaciones que nos han entregado en la Comisión de Salud que yo creo que pueden ser útiles. Estoy pensando, por ejemplo, en la Senabast, que a propósito de invitarlos para ver cómo estaban intermediando todo el tema de elementos de protección personal, qué sucedía con los precios, nos entregó información del seguimiento de lo que ha pasado y la capacidad que ha tenido de intermediar, junto con la implementación de la ley que nosotros tramitamos, que busca que intermedie la adquisición de medicamentos con la farmacia. Pero creo que hay información que puede ser interesante del rol que está jugando, que nos gustaría que se extendiera más. Esto es básicamente de medicamentos y en el caso de la pandemia de insumos básicos, mascarilla, alcohol gel. Hay también una información que nos entregó el Departamento de Atención Primaria del Ministerio, que estuvo esta semana con nosotros junto con las asociaciones de alcaldes, explicándonos cómo estaban trabajando y es fundamentalmente de cómo se han entregado recursos adicionales y la distribución que hay para la atención primaria, que es uno de los temas que acordamos trabajar, fue parte también de lo que hicimos esta semana. Entonces vamos a ordenar un poco esa información para poder entregárselas más fácil, ¿no es cierto?, para que puedan contar también en las distintas instancias en que están. En la misma lógica de algunos de los compromisos que adquirimos la semana pasada, yo estuve directamente conversando con la ministra Gloria Hunt de Transporte y Telecomunicaciones a propósito del estudio de movilidad, para que quedaran contactados con Fernando Rojas de la universidad para ver si eso podía implementarse efectivamente. Quedaron bien interesados, ya algo sabía del estudio, así que creo que fue una buena instancia para conectar ahí capacidades que existen desde el mundo académico con lo que necesita el gobierno y ojalá que pueda ser una herramienta útil. Hay varios temas que han sucedido durante la semana, un poco para enfrentar esta reunión. Lo que conversábamos con Guido era tratar de más bien plantearles un par de preguntas, ¿ya? Más que traer un tema como la semana anterior. Entonces yo quiero hacer una introducción sobre eso y darles la palabra. Y antes dejarlos invitados, porque la próxima semana queremos tratar especialmente el tema de salud mental como Comisión de Salud. Organizamos en conjunto con la Universidad de Chile y con el rector Vivaldi, con el Colegio Médico, un seminario. Y lo que queremos es que se muestre la estrategia. Aquí han participado en la mesa social, la Universidad de Chile estuvo a cargo justamente de presentar la propuesta. Queremos partir con eso, que el rector la pueda dar a conocer con el encargado de salud mental del ministerio, el doctor Matías Irarrázaga. La idea es que pueda presentar también lo que ellos han estado trabajando y desde el Colegio Médico, eso en un primer panel. Este va a ser un seminario virtual que va a partir a las 9:30 de la mañana. Y en un segundo panel lo que queremos es abordar la realidad en tema de salud mental desde el mundo escolar, ¿ya? Entonces les voy a compartir en un ratito más la propuesta y la idea es que nosotros podamos hacer nuestra reunión a partir de las 2:30, media hora más tarde, para poder calzar con ese seminario. Al seminario, obviamente, la invitación abierta a participar a ustedes o a otras personas que quieran compartir y hacer una reunión, la nuestra, para quienes que puedan participar un poquito más corta, 2:30 a 1:30, ¿ya? Esas son las informaciones varias. Le voy a dar la palabra antes, esto es como por procedimiento nuestro, a don Fernando, si es que tiene algo en la cuenta que nos quiera informar antes de partir con la discusión. Efectivamente, Presidenta, hay una cuenta muy breve.
que la voy a compartir, y es una minuta del señor Pablo Eguenau, que está presente, director del Hogar de Cristo, referida al tema que va a haber estas comisiones conjuntas el día de hoy. La recibimos hace algunos minutos, así que vamos a hacerla llegar por correo. También la puedo compartir en pantalla en caso de necesidad, si el señor Eguenau comienza con su exposición antes de la distribución del correo. Esa es toda la cuenta. Gracias, don Fernando. La minuta igual la tenemos todos en el chat, está compartida para que quienes la puedan seguir desde ahí. Yo tengo una solicitud especial antes de dar la palabra a Pablo, porque la María Teresa aquí me escribió que se tenía que ir luego. Entonces me gustaría, antes de partir con eso, Pablo, que pudiéramos dar un espacio breve en que ella nos pueda hacer algunos planteamientos para después dejarla liberada porque tenía una actividad académica. Entonces, nosotros lo que queríamos ver en esta sesión, y a propósito de lo que ha pasado, hemos tenido en el discurso un cambio de estrategia, ¿no es cierto?, esto del quedarse en casa a la nueva normalidad, todo un escenario que yo me alegro que se haya ordenado de disputa entre alcaldes, ministros, lo que dijimos aquí, las disputas no nos sirven para salvar vidas, entonces vamos ordenándonos más bien atención primaria o más bien de los alcaldes, ¿no es cierto?, que tiene ahí hay una discusión en sí. Yo además quiero pedirles ayuda en eso para asesorar, a ver cómo enfrentamos algunas discusiones legislativas. Pero la pregunta de fondo es, ¿cuál es el momento o cuáles son las condiciones que tienen que darse para empezar a relajar ciertas cosas donde hemos enfrentado con harta dureza? O sea, la solicitud de cuarentena o la actividad productiva con las presiones que significa, por supuesto, el tema económico. Entonces uno dice, ¿cómo objetivamos ahí? Cuáles son las condiciones que todos compartimos desde nuestros distintos mundos tienen que darse para que además haya un mensaje que sea más limpio a la población. Yo, a propósito del tema de salud mental, si hay algo que es difícil es cuando la gente, tú enciendes la tele y te dice una cosa y al día siguiente te dicen otro, eso atenta en general contra el manejo de la pandemia. Entonces quiero ahí darle el tiempo que un ratito a la María Teresa ahora al principio para que después quede liberada, seguimos en una ronda y después le damos la palabra a Pablo. María Teresa. Muchas gracias, senadora. Bueno, los puntos que me preocupan es el tema del testeo, o sea, que la capacidad realmente de respuesta que tenga nuestro país para poder trabajar fuertemente en el testeo en un nivel, digamos, con claridad en todo el país, o sea, vale decir, no solamente, digamos, lo que se dispone en las grandes ciudades de regiones, sino que al interior de las regiones, cuál es esta capacidad, la cual sabemos que es un aspecto fundamental como para estos momentos en que queremos ir regresando a cierta normalidad. Y el otro punto que también lo hemos planteado, digamos, es el tema de las residencias sanitarias, de que no sé si existe una información a nivel nacional de dónde están ubicadas estas residencias sanitarias, cuál es el personal que está dando la atención en estas residencias sanitarias, donde hoy día sabemos que juegan un rol muy importante porque son los lugares donde se pueden aislar los enfermos diagnosticados en los cuales no cuentan con condiciones de hacer un aislamiento en sus hogares, dado que en ellos, al interior de ellos, realmente viven en hacinamiento, viven muchas personas en 40 metros cuadrados, y si se cuenta realmente con una norma clara en la cual se diga cómo se funciona en estas residencias sanitarias, con qué personal, quién los atiende, cómo los atiende, dónde derivan sus pacientes cuando efectivamente alguno de ellos se complica. Entonces, esos son los dos puntos que me interesaba realmente poner en la mesa, digamos,
poder conocer a cabalidad qué pasa con esos dos aspectos que son fundamentales para poder enfrentar los próximos pasos. Gracias, senadora. Muchas gracias, María Teresa. Parte de lo que nos plantea Pablo en la minuta, yo creo también se cruza con alguna de esos temas. Si quieren, para ordenar, le damos Pablo, tú puedes hacer como una breve presentación y después abrimos, como siempre, el chat para que puedan complementar en torno tomando esos dos temas. Yo quiero plantearles un adicional. Nosotros tenemos el próximo martes la discusión en la Comisión de Salud de dos proyectos que lo que buscan es el acceso de los datos a los alcaldes. Lo planteo con ese titular. Cuando uno piensa en una residencia sanitaria, en una comuna, eso tiene que ser coordinado con atención primaria. Yo entiendo el planteamiento de María Teresa, me parece súper pertinente. ¿Cuál es el protocolo para eso? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo se hace? Y lo que me dicen los alcaldes, nosotros necesitamos en esto tener mejor coordinación y contar con el dato de la persona enferma en nuestra comuna para poder coordinar esfuerzos. Pero hay todo un debate sobre la pertinencia de eso. Y tenemos la discusión legislativa sobre la mesa, o sea, está la necesidad de que la atención primaria cuente con la información, pero también el resguardo de la persona. Hemos visto en esas situaciones que son lamentables, que le apedrean en su casa, o lo que significa en términos de la vida personal, ¿no es cierto?, del resguardo, así como también hay que decirlo con todas sus letras, la actuación bien poco prudente de algunos alcaldes y que lo vemos en los medios de comunicación, no es eso lo que se busca. Entonces, ¿cómo se resguarda aquí el buen uso de esa información más allá de la legislación que existe, de las penas del infierno por el mal uso, si no es necesariamente el alcalde que tiene que tener la información, sino el encargado en el municipio, que es el que lo resguarda? Yo quiero plantearle eso porque me parece que es clave además para la coordinación en el territorio y tenemos un par de propuestas legislativas sobre la mesa. Entonces, Pablo, te doy la palabra y vamos en el chat pidiéndola como lo hemos hecho otras veces. Quiero pedirle a Evelyn, Isquia me dice que está esperando poder ingresar a la sesión para que lo puedan ver con la persona informática. Pablo. Sí, estamos revisando eso, senadora. Ya, gracias. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas, a todos. Les enviamos a través del WhatsApp esta minuta, que básicamente es para poder colocar en contexto lo que queremos exponer hoy día. Respecto a los antecedentes, bueno, ya sabemos que Chile es un país muy desigual respecto de la densidad de servicios públicos y privados en los distintos territorios. El 10 de abril, como otro antecedente creo importante para este equipo, es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó la resolución 10-2020 sobre pandemia y derechos humanos en la América y hace un llamado a reconocer ciertos grupos de especial preocupación y vulnerabilidad, dentro de los cuales se encuentran precisamente las personas que componen este grupo que hemos llamado especialmente vulnerable y en situación de pobreza, que son las personas mayores, las personas con discapacidad mental y las personas en situación de calle, entre varios otros que están puestos ahí, pueblos indígenas, privados de libertad, etcétera, que están puestos dentro de la comisión. Por lo tanto, hago la recomendación a revisar este documento y tenerlo a la vista en el minuto en los momentos que tengamos que orientar los temas de política pública. Y finalmente, como tercer elemento de antecedente, es recordarle a la Comisión que el Ministerio de Desarrollo Social constituyó la denominada Mesa de Trabajo de Personas Vulnerables COVID-19, que fue una respuesta a una solicitud que hicimos desde el Hogar de Cristo hace aproximadamente un mes para constituir una mesa que nosotros denominamos de protección para personas pobres, especialmente vulnerables, dentro de las cuales están estos tres grupos que son los que nos preocupan fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente. Y la misión de esta mesa nacional, que hoy día sesiona, hace su segunda sesión formal, es precisamente el diseño y la implementación de las distintas respuestas hacia los grupos vulnerables
en el contexto de la emergencia. Y estas mesas, además, ya se están constituyendo a nivel regional. Por lo tanto, tenemos una mesa nacional liderada por el Ministerio de Desarrollo Social y tenemos las mesas en todas las regiones del país lideradas por las respectivas seremías. Quiero plantear que estas mesas son mesas muy robustas en términos de la concurrencia o de los miembros de las instituciones que están representadas en estas mesas regionales. Están las seremías de salud, está liderada por las seremías de desarrollo social, alcaldes, alcaldesas, sociedad civil, Fuerzas Armadas, APS. Ustedes se dan cuenta que están todos los actores clave para tener una buena gestión respecto de lo que nosotros consideramos es un elemento fundamental, como es el tema de la coordinación territorial. Y ahí pasar a algunos componentes de la gestión que creemos que deben ser potenciados. En primer lugar, el componente de la información en relación a la comunicación, producción y gestión. El planteamiento que hacemos acá es que una condición mínima para el despliegue territorial, que es crucial, ahí se juega finalmente la decisión, ¿cierto? Y la posibilidad de una persona de recibir o no atención, de ser vista en momentos críticos y de eventualmente poder salvar su vida. Y esto pasa por contar con información oportuna, accesible. Resguardar que se informen datos, medidas, en conjunto con los criterios y los fundamentos que las sustentan, el que se debe utilizar un lenguaje claro y accesible para todos. En segundo lugar, es que esta información permite apoyar a la autoridad sanitaria en la difusión e implementación de las medidas a nivel local. Y consideramos que esto es clave, senadora, el apoyar la ejecución de los protocolos de las residencias, protocolos de traslado, de reingresos a programas, de fallecimientos, etcétera, sin ir más lejos. Ustedes habrán sido testigos en las noticias los días antes de ayer y ayer sobre el fallecimiento de una persona en la puerta de una de nuestras hospederías en Coyhaique, y es uno de los elementos que hoy día están complicando precisamente el trabajo en los territorios. Todas nuestras hospederías a nivel nacional están en cuarentena porque hemos tenido que priorizar el cuidado y la protección de la salud a la población más adulta mayor y con enfermedades preexistentes, de las personas en situación de calle que pernoctan en nuestras hospederías todos los días, teniendo que dejar necesariamente todo esto muy conversado y acordado con aquellas personas que optaron por no permanecer en cuarentena en las hospederías, fuera de la hospedería. Y cuando es en una ciudad como Coyhaique, el único dispositivo es la hospedería, esta persona vuelve, ¿cierto?, después de unos días pidiendo ingresar alrededor de la 1 de la mañana. Por protocolo de cuidado y cuarentena no se le permite entrar. Se llama SAMU, SAMU no responde, se llama Carabinero, Carabinero va, dice que no tiene nada que hacer, que es un tema del SAMU, se vuelve a llamar a SAMU, SAMU no responde y la persona fallece a eso de las 9 de la mañana. Por lo tanto, el acordar los protocolos es un elemento importante que lo voy a mencionar en un segundo más. El tercer punto planteado ahí es la producción y gestión de la información, que creemos nosotros debe hacerse un esfuerzo importante por ser georreferenciada, eventualmente aquí solicitar el apoyo de la Universidad del Desarrollo, que expuso el tema del manejo de la información hace algunas sesiones atrás. Y esta información debe estar al servicio de la coordinación de los actores claves a nivel de los territorios, en las comunas, en la calle, en los dispositivos, evidentemente APS, municipios, la red de organizaciones de la sociedad civil que trabaja con hospederías, con residencias de adulto mayor, con residencias con personas con discapacidad mental, y también la mesa regional para la vulnerabilidad y la mesa nacional de trabajo para personas vulnerables también. Y esto evidentemente con otros informantes claves, como son parroquias, iglesias en los territorios, organizaciones de los territorios, juntas de vecinos, etcétera. Yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión y tomar decisiones al respecto. Respecto al segundo gran punto de componentes para la coordinación que ustedes ven en la minuta, la mesa de trabajo de personas vulnerables, COVID-Mideso, que se formó, como les decía, ya hace unas 3 semanas atrás, y hoy día tiene su segunda sesión en la tarde, debe establecer flujos de coordinación permanentes
con la autoridad sanitaria en todos los niveles de la administración, no solo central, sino regional y local. Y esta estrategia debe considerar un mayor involucramiento de 3 actores claves, como son los municipios, la atención primaria de salud y COSAM, y las organizaciones de la sociedad civil, senadora, que brindan servicios sociosanitarios, y estas últimas también, ojalá, coordinadas dentro de la red de distribución de insumos de salud, de los servicios de salud y Senabas. El segundo punto ahí es la estrategia sanitaria y el rol que debe jugar la APS en ella, que debe orientarse a todos los dispositivos, más allá de los que tengan o no convenios con el Estado. Por ejemplo, con apoyo de los actores sociales, debe llegar, alcanzar y debe prestar servicio, por ejemplo, a residencias comerciales. Los que no estén muy informados de este mundo, las residencias comerciales atienden a personas en situación de calle, muchas de las cuales cuestan 1.000 pesos por noche. Estamos hablando de una población extremadamente vulnerable, en riesgo, con patologías preexistentes y con una serie de fragilidades que los hace ser una población prioritaria. También algunos recintos informales para adultos mayores, de los cuales tenemos noticias generalmente a través de los medios de comunicación cuando ocurre alguna tragedia. Las hospederías comerciales para personas en situación de calle y también personas migrantes sin cédula de identidad. El tercer punto ahí es una estrategia conjunta entre APS y organizaciones de la sociedad civil. Evidentemente favorecería la entrega de alimentación programada por el CESFAM, medicamentos y control de casos de mayor nivel de complejidad, como por ejemplo personas con enfermedades crónicas, discapacidad mental, postrados. En cuarto lugar, creemos que es urgente la habilitación de espacios de aislamiento para personas COVID positivo con mirada territorial. Y aquí quisiéramos hacer un par de comentarios y con esto concluyo. Que la autoridad sanitaria ha entregado lineamientos protocolares para la instalación de residencias sanitarias dirigidas a personas con indicación de aislamiento social o por mandato sanitario de COVID positivo. Y esto es un tema que María Teresa hacía alusión hace algunos minutos. Sin embargo, existen criterios de exclusión que afectan a grupos vulnerables, senadora, para poder acceder a estas residencias sanitarias. Y estos grupos, estos criterios de exclusión dicen precisamente en relación con temas de salud mental, dificultad de manejo conductual, que son características propias de los grupos más vulnerables que viven en situación de calle y que producto de los largos años, los consumos problemáticos y dependientes de alcohol y otras drogas y una serie de otras patologías, son personas que presentan estos criterios de exclusión como parte de sus características. Y frente a esto todavía tenemos muchas dificultades en el sentido de que se ha hecho una propuesta de una instalación de residencias sociosanitarias, dado que las residencias sanitarias son dispositivos básicamente tipo hoteles, entre comillas, que requieren de los pacientes de una capacidad de autocontrol y de convivencia comunitaria que permita el armónico funcionamiento de las residencias. Estos grupos de personas estarían quedando fuera. Y las propuestas que se están haciendo, yo les puedo mandar después algunos de los flujos que se están trabajando en salud para ver cómo funcionaría esto. Estaría siendo pensado solamente para los albergues propios que están siendo establecidos a través de la política del plan de invierno, pero no necesariamente todas aquellas otras personas que están siendo asistidas fuera de esos programas, como por ejemplo la red de nuestras hospederías a nivel nacional y así una serie de otras organizaciones de la sociedad civil. Y finalmente, la implementación de este protocolo de residencias sanitarias, estamos convencidos, requiere ser monitoreada y es muy importante incorporarla dentro de la reflexión. Nosotros, yo agradezco este espacio. De hecho, una primera exposición que hice hace 3 reuniones atrás nos permitió abrir las puertas, porque ustedes, senadora, junto con otros, en la sesión del Senado, donde escucharon la cuenta del director nacional de Senabas, pudieron expresar las inquietudes y los problemas que yo había planteado en esta mesa, y eso significó que se nos abrieran las puertas en un diálogo directo con Senabas y estamos conversando de qué manera nos podemos colaborar.
Eso, senadora, muchas gracias. Pablo, a propósito de lo último, a mí me gustaría si nos pudieras contar si hay avance, porque efectivamente se lo planteamos a Senabasta en la reunión que tuvimos. Entonces, más allá del contacto, ¿cómo se va? ¿Va a ser posible que efectivamente los incorporen para la entrega de elementos de protección personal, que era como lo específico? Lo que el director de Senados plantea, senadora, en la exposición que hizo ante la Comisión de Salud del Senado, es que ellos iban a recibir una donación de CMPC de alrededor de 1.500.000 mascarillas mensuales, producto de la adquisición de una maquinaria, y lo que planteó el director es que esa donación él quería conversarla con el ministro con el propósito de poder hacer el traspaso y la donación gratuita de esos implementos para organizaciones como el Hogar de Cristo, entre varias otras. Todavía esa donación no se ha hecho efectiva y estamos monitoreando y trabajando muy cercanamente, y apenas tengamos noticias lo voy a poder compartir con ustedes. Yeah. Qué bueno, la idea es que eso les sirva también hoy día para el planteamiento en la mesa social. En el chat, Janet me había hecho un comentario respecto a la cantidad de test. No sé si, Janet, ¿quieres que te dé la palabra al respecto? Porque Caterina también me la pidió después. Hola, senadora. No, es solo para compartir el dato que fue rescatado desde la red de microbiólogos y de personas que trabajan en el laboratorio clínico de la Sociedad Chilena de Infectología. Es aproximadamente 8.000 test diarios, considerando que hay una distribución en este minuto un poquitito desigual en cuanto a la capacidad de ocupación que tienen algunos laboratorios. Eso se puede también discutir más adelante para poder optimizar la capacidad a nivel nacional, pero es más o menos lo que a juicio del grupo de microbiólogos de la Sociedad de Infectología hemos podido rescatar. Creo que aquí sería súper bueno tener un catastro que hiciera y que informara el Instituto de Salud Pública, que tiene el registro de todos los laboratorios. Eso. Ya, y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿por qué si tenemos esa capacidad no hacemos más? Estamos haciendo la mitad. Tenemos un problema también con los insumos. Tenemos esa capacidad diagnóstica, pero seguimos teniendo graves problemas con los insumos para la toma de muestras. Y yo creo también que, por otro lado, hay que trabajar el ampliar la sospecha diagnóstica. Hemos ido aprendiendo que este virus no solamente es un virus con síntomas respiratorios, sino que va muchísimo más allá, y quizás tenemos que también optimizar la sospecha en los centros de atención. Así que yo creo que ahí tenemos una tarea. Entiendo que el doctor Rafael Arao, junto con la doctora Siches, está promoviendo una capacitación de los equipos de salud de tal forma de aumentar la capacidad de sospecha, pero también tenemos problemas serios con la toma de muestras. Los insumos que se han distribuido no nos aseguran buena toma de muestra, y por lo tanto muy seriamente están limitando que el resultado sea efectivamente lo que queremos encontrar y que no sean resultados inadecuados porque estamos usando insumos inadecuados. Gracias. Muchas gracias, Janet. Vamos a tomar la solicitud de información, así como lo hemos hecho respecto al presupuesto por territorio, qué pasa con la distribución por territorio, que entiendo que es lo que nos planteas. Janet había pedido la palabra y después el senador Chaguán. Yo estaba antes, Caterina. Ay, Caterina, perdón. Sí. Janet, aquí yo me confundí bien. Sí. Bueno, voy a retomar el tema, continuar un poco lo que acaba de decir Janet. Yo creo que lo que tenemos, senadora, también es un problema de demanda. Yo creo que hay una disminución de la demanda, y nosotros tenemos, una de las tareas que hemos estado discutiendo como comisión es la necesidad de generar demanda, porque tenemos que duplicar el número de test. Entonces, una de las cosas que están haciendo todos los países es empezar a testear a grupos de alto riesgo. Y el primer grupo de alto riesgo, y el más importante en este momento para el control de la epidemia, es el personal de salud. Entonces, lo que estamos nosotros discutiendo en este momento es la conveniencia de que se testee sistemáticamente a todo el personal de salud, que es lo que se está haciendo en todas partes, y también al personal
que trabaja en contacto con público. Y lo otro es ampliar enormemente el criterio de caso sospechoso y también considerar dentro de lo posible, según lo que nos permitan los test, testear a los contactos de casos. O sea, y por cierto, todas las personas que viven en albergues o situaciones de hacinamiento o de internación, incluidos hospitales de enfermos mentales, enfermos crónicos, etc. Eso es un aspecto. Y lo otro, que hay que estar abierto a lo que sea, todo lo que ayude en simplificar la toma de muestras del PCR. Y en ese sentido hemos estado también mirando con muchísimo interés los estudios que demuestran que las muestras de saliva serían incluso más sensibles que las muestras nasales o faríngeas con tórula. Y eso es algo que tenemos que tomarlo muy en serio y muy rápido porque disminuye el problema de las tórulas, disminuye el riesgo para la persona que toma las muestras y nos hace el test todo más amable para el participante y más rápido. Así que eso lo quiero plantear porque es algo que siempre cuando va a ser un cambio de este tipo genera un montón de ruido en los especialistas, pero yo creo que ese va a ser el camino. Y solamente un tema que me pareció que me había costado conectarme, me pareció que estaban hablando de la privacidad de los datos y de la atención primaria de salud. Y yo quiero comentar, bueno, primero que me encantó escuchar a Pablo Genó, porque es un avance tan rápido en un tema que es tan importante como esta mesa en la que participe la atención primaria. Y lo que quiero decir para la tranquilidad de todos es que el personal de atención primaria está acostumbrado a trabajar con su población a cargo y los conocen personalmente. Ellos manejan con privacidad información como sus enfermedades de transmisión sexual, los contactos de tuberculosis, las personas que tienen enfermedades crónicas, los que les falta la vacuna, y tienen una práctica de que esa información la manejan ellos con privacidad. Es parte de la tarea. Y ellos conocen a todo el grupo familiar, tienen fichas clínicas, fichas de las familias a cargo, habitualmente tienen distribuido el territorio, entonces ellos van a las casas de las personas y conocen a todos los que tienen diferentes problemas. Y el equipo de salud es muy amplio, están todas las profesiones del área de la salud a la que se agregan asistentes sociales que también conocen y hay fichas familiares, etc. Entonces, el derroche que estamos haciendo de no usar este recurso, que conocen mucho mejor a la población que ninguna persona, y no necesitamos pasar los datos individuales al alcalde. El alcalde no tiene nada que hacer, ni él ni su equipo, con las personas. Es el personal de salud. ¿Cuál es el rol del alcalde? Es dar todas las facilidades, buscar los albergues, ayudar con la alimentación en los albergues. Por ejemplo, si hay que turnarse para que las poblaciones en condominios hacinados puedan salir a los parques. No sé, dar apoyo, pero no necesita conocer ni el domicilio, ni el nombre de las personas. Eso lo pasa, y siempre ha sido así, del Ministerio de Salud debería llegar al equipo de salud. Piensen ustedes que el consultorio depende del servicio de salud, el servicio de salud lo evalúa, lo controla y le acepta su rendición, etc. Yo creo que lo que nos está haciendo mucho ruido, y es un problema que todos los que somos saludistas sabemos, es la Seremi. Las Seremías es una pieza muy débil, que ha sido débil siempre desde que se generaron, y por el contrario los servicios de salud son muy sólidos. Entonces las Seremías no tienen las competencias para hacer la tarea, y la única manera de que la tarea se haga es que de alguna manera el Ministerio de Salud controle a las Seremi y permitan que fluya la necesidad, que ellas simplemente coordinen, pero que los que hagan el trabajo de terreno sean los equipos locales. Entonces es un tema bastante complejo, pero yo creo que no hay que tener temor a que la gente de atención primaria maneje la información confidencial de su población a cargo. Muchas gracias. Gracias, Caterina. Yo comparto absolutamente la mirada y es bien importante que lo que nos plantean ustedes a propósito de la discusión legislativa, como para zanjar en el desde el punto de vista legislativo para reforzar eso en el sentido de aportar a la academia.
Le voy a dar la palabra al senador Chaguán. ¿Está senador por ahí? Gracias, Carolina. Saludar, por supuesto, a todos y cada uno de esta Comisión Unida de Salud y Desafíos del Futuro. Varias inquietudes. La primera es que nosotros estamos dando una lucha junto con Carolina y otros miembros de la Comisión de Salud para una mayor vinculación de la atención primaria de salud en la lucha global contra de la propagación de la pandemia. Es un primer tema que yo diría que es relevante. Un segundo elemento que yo diría que es clave respecto a lo que se ha conversado es que Pablo ya nos indicó respecto a los avances, porque no solamente basta con establecer protocolos, no solamente basta con establecer para la población de riesgo, particularmente aquella que se encuentra en hogares de ancianos, centros del Sename, que es fundamental, que aun cuando no son población de riesgo pueden ser eventualmente vectores de la enfermedad, y por eso es tan importante poder generar en toda la población de riesgo, la población vulnerable, establecer no solamente protocolos, sino también las colaboraciones técnicas necesarias por parte del Ministerio. Y lo tercero es una inquietud que hizo relación con los sistemas de testeo rápido, porque yo estoy preocupado porque se ha anunciado generar un screening rápido a la población para poder ir otorgando los carnets de COVID-19 a aquella parte de la población que, si bien no hay evidencia contradictoria a nivel global respecto de que si pueden o no ser de nuevo contagiados, o si pueden, o hasta cuándo pueden seguir contagiando, da un paso finalmente a una convivencia con este virus por largo aliento. Algunas universidades hablaban de la posibilidad de estar conviviendo con el virus hasta el año 2024. Entonces, me gustaría un poco dos preguntas que le quiero hacer a los especialistas que hoy día nos acompañan. La primera es, ¿cómo ven finalmente la implementación del carnet COVID-19 que va a comenzar seguramente a partir de la semana siguiente? Y segundo, ¿cómo ven también la implementación de los screening rápidos, de los test rápidos, que nos van a permitir efectivamente hacer un screening de la población? Ahora, yo dudo que podamos tener la disponibilidad de test rápido para toda la población, y por tanto va a tener que concentrarse en aquellas regiones o en aquellas comunas donde tengamos un comportamiento epidemiológico más complejo. Y la última pregunta también es, ¿cómo ven ustedes la vuelta a clase en aquellas comunas en que no tenemos contagiados? O en aquellas regiones donde tenemos más bajos contagios, tasas de contagio. Yo tengo una preocupación. Yo creo que la vuelta a clase no puede ser sino después de haber pasado a lo menos los picos de la curva de contagio, que está dada fundamentalmente por los comportamientos que hoy día tiene la comunidad. Pero si esos comportamientos cambian, efectivamente la curva puede eventualmente cambiar. Entonces, esas son las preguntas que yo quería hacer. Y lo último, un comentario respecto de la incorporación gradual de funcionarios públicos. Gradual, tomando todas las medidas de seguridad y evitar justamente la propagación de los contagios. Frente a una situación de crisis como que estamos viviendo, efectivamente se requiere capacidad del Estado para reaccionar. Y en ese sentido, aquella parte del aparato del Estado que diga relación justamente con la reacción necesaria para dar mejor calidad de vida a las personas. Parece que falló ahí la conexión para el final de la palabra. De Chaguán. Pero quedaron claras sus preguntas. Le voy a dar la palabra al senador Coloma para ver también las otras consultas que él tenga, y después la idea es dársela a Isquia, que nos pueda hacerse cargo de algunas de las preguntas y profundizar sobre la campaña, y después me la pidió Héctor. Senador Coloma. Práctico, porque aquí todos los que están saben mucho más que uno, y uno lo que puede ayudar
una perspectiva pública, a plantear temas o a, digamos, recibir enseñanza, más bien. Lo veo con harta humildad. Dos preguntas concretas. Hay mil respuestas. Mira, la primera es cómo incorporar al resto de organizaciones del Estado en esta lucha común frente a esta tormenta que se nos ha generado, que tiene un aspecto de enfermedad terrible, pero también tiene un efecto económico que obviamente se está instalando. Entonces, yo traté, por ejemplo, para ser práctico, por esencia práctica, yo hablé con la gente del CORE de mi región, para ver cómo se podía ayudar con los recursos regionales respecto, por ejemplo, si era necesario mejorar la capacidad de análisis o de estudio o de exámenes respecto del tema del COVID-19. La respuesta es que ellos asignaron recursos para colaborar con salud, pero el tema es que no hay stock de reactivos. Esa cuestión es cierto, no sé, es cierto, no sé si es tan relevante o no tan relevante. Entonces, tenemos nosotros con información, porque yo creo que, por ejemplo, si los gobiernos regionales colaboran directamente con las autoridades, con la Seremía o con los servicios de salud de la región, se abre un espacio de mucho más vinculación local, porque de repente yo entiendo que estas cosas tienen que tener una lógica centralizada. Yo comparto la visión que hay cómo se usan los ventiladores, por caso somos expertos a esta altura, digamos, pero hay otras cosas que sí pueden ser descentralizadas y que incorporar a los gobiernos regionales o a los alcaldes también. Vamos, yo comparto que han tenido exceso en materia de subvencionar, pero también debe ser bien complicado ser alcalde, estar presionado por la comunidad, por la sociedad, respecto de, porque ellos son autoridades que están más directamente vinculadas a las personas y no tener tampoco mucha respuesta, sino oír que todo depende de salud. Entonces creo que el primer desafío es cierto que hay un tema de reactivo de por medio y cómo se nos ocurre a usted poder incorporar. Y segunda pregunta es médica también, porque hasta ahora hemos visto los efectos de la cuarentena en función de cuánto ayuda o no ayuda a frenar o a disminuir o a retrasar la infección. Me quedé claro que al final parte de la normalidad es que un porcentaje grande nos infectemos y eso es una forma en que no genere la mayor complicación, pero eso es parte del tema. Pero ¿ustedes han estudiado como médicos cuáles son? Yo sé que hoy a Paulo decía algo, pero ¿cuáles son los efectos médicos de las cuarentenas largas? O sea, porque, por ejemplo, vamos a estudiar, vamos a ver el tema de la vuelta a clase. Yo entiendo que, me imagino que la mayor porcentaje de padres debe ser más bien reluctante a esa idea, pero yo no sé cuáles son los efectos de que esté en la casa 3, 4, 5 meses, visto en España y en Francia, que respecto a eso, le digo, la pareja o lo que pueda ocurrir en esa materia, pero también hay que empezar como política pública a contraponer qué significa una situación de anormalidad llevada en el tiempo, a médico, ¿no? Otro punto de vista. Esas dos líneas prácticas me gustaría tratar de que en algún minuto pueda estar dentro. Gracias. Gracias, senador. Le damos la palabra a la doctora Siches. Gracias. Voy a intentar ampliarme un poquito más en los temas para poder intervenir una sola vez. Y quiero aprovechar a los senadores, aparte del comité asesor que los veo, y en realidad a cualquiera que tenga algún nivel de injerencia por las preocupaciones que tenemos un poco en el colegio médico. Lo primero, me hago cargo de lo de los testeos. Efectivamente se han anunciado una capacidad de 12.000 diarios. Hemos estado tirando el hilo para saber cuáles son las limitantes y vamos a hacer una campaña orientada hacia los médicos, promoviendo el testeo, que va a ser revisado posteriormente por epidemiología del MinSal, para que en realidad haya un mensaje claro, pero que podamos lograr mayor testeo. Solo quería plantear en ustedes que tengo muchas preocupaciones. Uno, creo que no estamos llegando muy bien en la estrategia comunicacional. Veo que la gente está muy confundida con este concepto de nueva normalidad y creo que es importante intentar volver a ponernos de acuerdo. Además que, bueno, estamos en un clima social y político continuamente difícil, pero he visto nuevos aires de
polarización, también llamados a movilizaciones. Creo que es importante intentar retroceder en ese avance y para eso necesitamos claridad en el mensaje y ojalá fortalecer, es lo que nosotros pusimos en la minuta del día martes, el rol del Consejo Asesor y el rol de la mesa social, sobre todo para estas controversias. Para el Consejo Asesor quizá y para la gente del MinSal que se está incluyendo a la mesa, hay muchas dudas en torno justamente en esta campaña que vamos a hacer, es cómo se va a hacer esta amplitud de la definición de caso o hasta qué niveles llegamos para que podamos hacerlo bien. Hay muchas dudas todavía por lo del testeo rápido, por los testeos de anticuerpos y las distintas modalidades. Existen muchas dudas dentro de la sociedad científica de varios aspectos en esta índole, de cuáles son, cuándo se van a hacer, muchas incertidumbres. Así también con lo del carnet de alta, poder definirlo y acotarlo a esa modalidad de carnet de alta hasta la fecha para no causar más controversia y también poder transparentar un poco o mejorar lo de la disponibilidad de datos. Se había creado una mesa de disponibilidad de datos, pero retrocedimos en eso y esperamos nosotros, creemos que es una buena herramienta para dejar a todo el mundo bien tranquilo. Nosotros pusimos en nuestra minuta algunos de esos elementos y le pediría quizá a las entidades que participan acá en la mesa que nos pudieran ayudar a poder darle respuesta a los equipos clínicos que mantienen esos temores y también a poder buscar en la propia mesa social o en algún otro espacio resolver estas controversias. Nosotros vemos que el tema de clase se ve muy complejo, ustedes no sé si han visto, pero los alcaldes han dicho que no van a volver a clase, los profesores han dicho que no, algunos padres y apoderados que no van a mandar a sus hijos. Creo que si el gobierno define una indicación, la idea es que podamos trabajarla previamente para que se logre implementar. Así también con el retorno de la ANEF, nosotros lo dijimos el día martes, fue un error habernos enterado por la prensa y además un error no haber dialogado quizá, porque todas estas medidas van a ser complejas de implementar, pero yo creo que hay un espacio para poder dialogarlo y también para poder sumar a los trabajadores, entender las distintas etapas, pero con mucha mayor claridad, algo que no hemos visto hasta la fecha, así que yo le pediría a la mesa del Senado, le pediría al comité asesor y a la gente del ministerio que está acá, a que nos ayuden a destrabar algunos de esos elementos para poder hablarle con mucha claridad tanto a la ciudadanía como a los equipos clínicos que tienen muchas dudas y preguntas. Eso, gracias. Muchas gracias, Iskia. Le voy a dar la palabra a Héctor, que me la había pedido. Después Tomás y Sandra. Héctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo quería, desde el punto de vista de lo que estoy haciendo, modelo y lo que he visto con colegas, reforzar y comentar algunos de los puntos tocados. En primer lugar, obvio que hacer más test es muy importante, eso no cabe ninguna duda. De hecho, nosotros hemos hecho una estimación en base a un trabajo de Timothy Russell del Centro de Modelamiento Matemático para Enfermedades Infecciosas de UK. Usamos su metodología y la replicamos a Chile y se estima que el subreporte de casos reales es del orden del 46%. Así que sin duda que es importante hacer más test. Tenemos esos números por regiones también y por todo Chile, por supuesto, que acabo de mencionar, así que podemos compartirlo en algún momento. Pero también quiero hacer énfasis de que tanto más importante es que para salir de una situación de cuarentena es aplicar estrategias de trazabilidad y aislamiento fuerte, muy localizados y muy fuertes. Y esto podría ser incluso ser realizado sin tener los test que uno quisiera. Hay muchas estrategias que no dependen del test, sino de identificar quiénes han sido contagiados y aislarlos, aún sin examen, sino que simplemente aislarlos por haber tenido contacto en los últimos días con esas personas, bueno, y hacer cadenas de trazabilidad, de contagio, y eso nosotros vemos en todas las simulaciones que sin estrategias como esa, la cuarentena por sí sola no permite atacar la pandemia, digamos. De hecho, hay un artículo en The Guardian reciente que habla sobre la importancia de la trazabilidad muy fuerte y que es mucho más importante incluso que estrategias de tipo cuarentena parciales. Un artículo que salió hace pocos días. Además, esta trazabilidad
vía llamada telefónica o visitando gente, puede ser una manera de fomentar empleo en gente que no va a tener. Se comenta eso también en el artículo de Guardia. Por otro lado, en ese mismo artículo se comenta de que la trazabilidad, de la forma que acabo de explicar, que depende de las personas, puede ser un poco lento. Así que también se señala que es recomendable implementar técnicas digamos, con teléfonos inteligentes, vía apps, como lo hizo Corea del Sur con mucho éxito, y con un poco menos éxito Singapur, bueno, porque son estrategias que, si son voluntarias, como en el caso de Singapur, obviamente depende de que la gente las adopte. Y por último, para cerrar, un tema que no has tocado, pero creo importante, es que en cualquier caso creo que el aspecto regional es muy importante. Nosotros vemos que la situación entre regiones es muy distinta. Hacer un macroanálisis de todo Chile es erróneo, porque hay números buenos en algunas regiones y otros números no tan buenos en otras. Para mencionar algunas cosas, nosotros vimos en nuestros estudios que el hecho de implementar en Arica una cuarentena tuvo un impacto fuerte, incluso anunciarla tuvo un impacto fuerte en la disminución del R efectivo. El R efectivo es un número importante para medir una pandemia, aunque se ha visto un poquito relajo en los últimos días, tuvo un impacto muy importante. Vemos que Antofagasta, por ejemplo, y Parinacota tiene niveles establemente altos de R efectivo, lo cual puede ser preocupante y uno podría pensar en implementar algo ahí. Y vemos con cierta preocupación, por ejemplo, que hay un repunte en el Maule, siendo que estaba bastante bajo el R efectivo días anteriores. Esto todo debe ser en el estudio que hemos hecho con el colega Mauricio Canas de Medicina de la Universidad de Chile. Y simplemente para cerrar, lo que se ha mencionado de colegios, hubo un seminario de moderadores la semana pasada, donde se hizo varias preguntas muy interesantes y todos tratando de responderlas con los supuestos que hacen los modelos, por supuesto, así que la respuesta no puede ser tan categórica, pero no recuerdo a nadie que haya recomendado levantar el cierre de colegio de vuelta a vacaciones. Todo el mundo concluía que eso tenía un impacto muy negativo en adelantar la fecha del PIC y aumentarlo. Simplemente poner ese punto sobre la mesa, dado que lo preguntaron anteriormente. Listo, muchas gracias. Gracias, Héctor. Ahí lo que te vamos a pedir es que puedas compartirnos los datos. Me lo plantea el senador Chaguán, pero yo creo que a todos nos interesa, y sobre todo si tiene esto más bien por región. Eso siempre es interesante. Yo comparto contigo que ahí hay diferencias y que uno no puede hacer la cosa estandarizada. Yo lo veo en Magallanes con angustia, en Punta Arenas. O sea, a pesar de la cuarentena total, la gente sigue saliendo. O sea, ahí hay que hacer otro trabajo adicional, porque si no vamos a seguir... El dato regional vale oro hoy día. Sí. ¿Le puedo hacer una acotación? En cualquier caso, nosotros nos basamos en datos del ministerio. Nosotros, ¿por qué no creer los datos del ministerio? Pero lo que estamos haciendo es, usando algunas metodologías que existen ya, darle un poco de valor agregado y obviamente mostrar ese valor agregado con regiones. Por el momento están en unos Excel que son un poquito feos, pero si me dan un poco de tiempo voy a tratar de hacerlo de manera un poquito más amigable, de manera que dé cuenta del resultado regional que ustedes quieren. Gracias. Bien, se lo agradecemos, Héctor. Tomás. Muchas gracias, senadora. Bien cortito, yo quiero disentir un poco lo que dice Héctor y también Sandra en cuanto a la realidad de sus comunidades. Obviamente no es la realidad de todo Chile, y como decía el senador Coloma, no solamente regional, sino que también hay un tema comunal y provincial que uno tiene que ver de manera independiente. Nosotros trabajamos en 120 colegios a lo largo de todo Chile, y de cierta manera vemos que el público se confunde cuando un alcalde dice por ningún motivo hay que volver. La realidad es muy distinta en distintas comunas, sectores de Chile. El caso quizás más ejemplificador es Tortel. Tortel no tiene nadie enfermo, nadie entra, nadie sale, no tiene ni un sentido de que no hayan niños yendo a la escuela ahí, solamente para ilustrar el ejemplo. Entonces, creo que comunicacionalmente tenemos que ir dando a entender de que la realidad es muy distinta en distintos lugares de Chile, y sí se puede tener una política distinta dado el contexto. Solamente eso, senadora. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Y ahí yo rescato además algo que ustedes nos planteaban en la sesión pasada, que es cómo partes tú de un diagnóstico del establecimiento, de la localidad, y a partir de eso se construyen también las decisiones. Claro, un factor más allá del protocolo que decía el doctor Vial la vez pasada, es la capacidad de los liderazgos intermedios de poder aplicar ese protocolo. Entonces, parte de la levantada de esa cuarentena tiene que ver con qué tan responsables y capacitados están los directores de los colegios
o la misma comunidad para ejercer ese protocolo. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Sandra. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo creo que no estamos hablando distinto, Tomás, solo yo pongo sobre la mesa a un componente importante en lo que es la gestión escolar, que es la visión del apoderado. Entonces, ¿por qué lo pongo sobre la mesa? Porque efectivamente, por mucho que se defina a nivel del Ministerio de Educación, que se vuelva a clase, si al apoderado no está seguro, no se siente tranquilo, no lo va a enviar. Entonces, hay que definir estrategias comunicacionales que a ese apoderado le den la tranquilidad. Porque si no, el apoderado dice, aunque me digan que lo mande, yo no lo voy a mandar. Entonces creo que a eso me refiero cuando pongo sobre la mesa los datos de la encuesta que nosotros aplicamos, donde el apoderado dice, no lo voy a mandar mientras no me den cierta seguridad. Entonces en eso creo, y yo vuelvo a reiterar también el planteamiento que propuse la semana pasada, de que se haga el autodiagnóstico y el colegio le indique al apoderado, en esta situación estamos, porque también existe una inseguridad. Y lo que debemos dar nosotros son certeza. Yo creo que en ese es el camino que va a poder permitir que lo pedagógico se dé. Comparto también, porque aquí en los datos de la encuesta que nosotros aplicamos, el 54% de los apoderados siente que el estado de los niños anímico está bajo. Y además piensa que no lo puede controlar al interior de la casa. O sea, efectivamente se puede estar generando además un problema al interior de cada uno de los hogares. Pero creo que cómo buscamos nosotros, como institución educativa, acoger, por eso yo planteo de nuevo el tema de comunidad, porque no basta solo con definir políticas, nosotros tenemos que integrar a esta comunidad para que esta comunidad se sienta tranquila y quiera volver a clase en la medida de lo que se pueda, porque también, por ejemplo, se da que hay trabajadores que no pueden porque están en los grupos de riesgo. Entonces, sería interesante también testear cuántos trabajadores no van a poder entonces hacer las clases y ver si podemos contar con habilitación de estudiantes de pedagogía en último año, para poder entonces también completar estos grupos. Entonces, es otra variable a analizar. Entonces, yo pienso que efectivamente avanzar a poder dar clase a los estudiantes es lo que nosotros debemos hacer. El problema es cómo llegamos a eso, es que hay que ir considerando a todos los actores. Y en este caso nosotros tenemos a los actores que son los apoderados y también nosotros tomamos encuesta a los profesores y a los funcionarios preguntándoles qué opinaban ellos, qué necesitaban para volver. Creo que en eso me gustaría a mí también poner en el tapete. Muchas gracias, Sandra. Jimena. Muchas gracias, senadora. Yo quería hacer un comentario y una pregunta, pedirle una precisión a Héctor respecto a los resultados de los modelos. Sobre el comentario, nosotros hemos dicho desde un primer momento como Consejo Asesor que hay que evitar una visión única de una realidad heterogénea. Así como se hacen análisis caso a caso para el momento en que se decretan las cuarentenas, se abren las cuarentenas, lo mismo tiene que ocurrir a nivel de las escuelas. Y eso es lo que hemos promovido como Consejo Asesor. Es decir, que efectivamente, como decía Tomás Ricard, hay regiones y hay provincias y hay comunas que no han tenido ni un solo caso, y esos niños están no asistiendo a las escuelas y están siendo objeto de un daño, en realidad, en su educación, en su sociabilización, y normalmente son niños que están en un entorno en el cual los padres no son capaces de complementar la educación que el sistema escolar les entrega continuamente. Por eso es que yo creo que es importante considerar esto de que esta visión única, centralizada, santiagocéntrica, afecta en realidad la realidad de una epidemia en la que es un virus nuevo que va entrando en distintos momentos a distintas comunidades. Esto también ya lo vimos para la influenza. No todas las ciudades son sembradas con el virus al mismo tiempo. No toda la ciudad es sembrada en forma pareja en el mismo tiempo. Nosotros vemos como en Santiago, por ejemplo, entró por el sector oriente, ha bajado ya en el sector oriente, comienza a crecer en el sector sur y todavía tenemos una tasa de crecimiento en la ciudad de Santiago que es mayor, por ejemplo, al promedio nacional. Y sin embargo tenemos otras regiones como fue Chillán, que partió muy fuerte, subió y ya va hacia la baja, lo mismo Magallanes, que ya va con una tendencia hacia la baja. Entonces son situaciones heterogéneas y hay que adecuar la respuesta a esa situación heterogénea. Para ello es muy importante evitar el excesivo verticalismo y se necesita trabajar, si bien en una situación de emergencia tiene que haber un mando único, en esta situación se trabaja como en una guerra con infantería. La infantería del nivel local
la atención primaria a la salud, las organizaciones sociales que tienen que estar respondiendo a esta situación de un mando común en el que se dan las mejores respuestas para todos, y en la manera que se trabaje todo en forma armónica, se puede lograr tener una respuesta adecuada. Por lo tanto, es muy importante el trabajo en el nivel local, la preparación de las escuelas a nivel local, el que tengan capacidad de hacer planes. Si no tienen capacidad de hacer planes, bueno, hay menos probabilidades de que puedan abrir, en fin, todas las condiciones que se deben considerar. Lo mismo con las hospederías. Yo creo que es muy interesante todo lo que ha mencionado Pablo Ginau, de que son grupos vulnerables, que hay que trabajar con ellos. Respecto al tema de las residencias que él mencionó, yo fui a ver un trabajo de hospitalización domiciliaria y efectivamente hay criterios de inclusión de las residencias en este momento que habría que discutir, como por ejemplo que las personas tienen que ser autónomas desde el punto de vista de la evaluación de autonomía con los test de salud, y eso a veces no es tan fácil de obtener en poblaciones envejecidas y que tienen que usar algún tipo de medio para movilizarse, etcétera. Entonces hay que ver que los criterios de exclusión que están usando sean un poquito más abarcativos, y si son por el tipo de personal que tiene la residencia, que no es capaz de lidiar con gente que tiene más problemas, bueno, hay que reforzar ese tipo de personal para que tenga las competencias para lidiar con personas más vulnerables. Yo quería preguntarle a Héctor respecto al tema de los modelos, porque yo vi los modelos y me parece que si puedes precisar de que en realidad lo que ustedes modelaron es qué pasaba si se abrían todas las escuelas el 27 de abril, situación que ya quedó descartada, para que no quede aquí en la idea de esta mesa del Senado de que los modelos están diciendo ahora de que no se pueden abrir las escuelas, porque no es así. Entonces quería pedir que por favor confirmara que eso fue, porque aquí hay gente que está escuchando que no ha leído y que no sabe exactamente qué fue lo que ustedes modelaron. Entonces, para que da una claridad de que en realidad lo que modelaron no es la estrategia de apertura gradual en distintos momentos durante el mes de mayo, sino que lo que modelaron fue la estrategia original de apertura del 27 de abril, con la cual en realidad nosotros tampoco estábamos de acuerdo, porque estamos en desacuerdo con visiones y mediciones y implementaciones únicas de esta realidad heterogénea. Cambio. Gracias, Jimena. Le damos la palabra a Héctor para hacerse cargo. Rapidito, me disculpo por la imprecisión, soy matemático, así que tengo a veces problemas con precisar mi lenguaje. Toda razón, Jimena. De hecho, tú sabes que bien que te compartimos en su momento nuestro estudio. Además, esta fue una pregunta que se respondió la semana pasada, cuando estaba esa pregunta en la palestra. Entonces, todos los grupos simularon, los que alcanzaron a simular eso, fueron con la pregunta levantar todo el día de la vuelta de vacaciones, y además debo decir que una cosa de tiempo, de formación profesional, como ustedes quieran, fueron todos para Santiago también. Fueron esos los escenarios que se simularon, y ahí daba muy negativo. Yo también estoy de acuerdo, y ese fue mi punto, creo que se ha entendido bien, fue mi tercer punto, que yo creo que para regiones las cosas son distintas. O sea, tiene mucho sentido ver región a región. Nosotros vemos regiones que no se ha hecho todavía medida de cuarentena y que están un poco delicadas, y vemos otras que están muy bien. Eso se ve también. Entonces, ese es mi punto también, fue mi punto anterior, y yo creo que entonces no estamos en ninguna contradicción con Jimena, sino que fue una imprecisión mía. Gracias. No, está bien. Y puedo retomar un poco la palabra, que bueno que se aclaró ese tema, porque para que no quede una sensación distinta. Respecto a las certezas que pide Sandra, en una situación de epidemia con un virus nuevo, nosotros lo que dice la comunicación de riesgo es que hay que transmitir la incertidumbre, hay que compartir la incertidumbre. Nosotros no podemos dar certeza de situaciones que nadie sabe, porque si tú das certeza de una situación que es incierta y después resulta que no resulta lo que tú habías prometido que ocurría, en el fondo pierdes la confianza de la población, y lo que necesita en una situación de crisis es tener la confianza, y la confianza se obtiene cuando uno comunica las incertidumbres y los dilemas y los comparte con la población. La epidemia no va a durar un mes. O sea, si los apoderados creen que vamos a tener que esperar a que se controle la pandemia para que vuelvan a clase, bueno, pueden quedar tranquilamente casi 2 años sin clase, porque la pandemia no es posible de controlar en este momento, porque está muy, muy diseminada a través del mundo. Es cierto que, por ejemplo, países como Alemania, que son una potencia, dan por superada esta primera ola, pero dar por superada una primera ola implica una capacidad de detección, de alerta, que nosotros también queremos tener, y no tenemos por qué no poder tenerla, porque podemos trabajar en eso. Pero eso implica el que tú tienes una capacidad muy alertada para volver a detectar los casos, y ellos saben que les puede volver a reentrar, porque el resto de Europa está todavía con mucha actividad, y no se sabe lo que va a pasar en el resto de las estaciones, y por
posiblemente va a haber una segunda ola y una tercera ola, porque la cantidad de gente que se ha infectado es muy poca en relación a la población susceptible. Entonces tenemos que ser capaces de transmitir esta situación a la población. No podemos pretender que vamos a tener la pandemia controlada para que la gente vuelva a clases o para que la gente vuelva a trabajar. O sea, lo que necesitamos es tener una situación de control local suficiente, con un nivel de alerta, de manera que la gente retome la actividad, y si se vuelve a empeorar la situación, se vuelven a tomar las medidas de control. Pero transmitir hacia los... Yo entiendo que la gente se preocupa, por supuesto los apoderados, miré los resultados de la encuesta que tú pusiste en el chat, que me parece que en realidad refleja el temor que tiene la gente. Entonces, entre las cosas que tenemos que tratar de comunicar es estas incertidumbres. Hay un montón de incertidumbres sobre las cuales hay que montar respuestas operativas, y que la gente tiene que entender que son respuestas operativas y que posteriormente, si existe más evidencia, va a haber que cambiarlas. Y por lo tanto, yo creo que todos los que trabajan en educación tienen que, de alguna forma, apoyar esta situación de que hay incertidumbre, hay situaciones que están muy críticas, donde nadie pretende que vuelvan los niños a clase, hay situaciones que van superadas, digamos, en la primera ola. Puede haber una segunda ola, nadie dice que eso signifique que está resuelto el problema, por lo tanto, si se vuelve ahí hay que volver con una serie de medidas de precaución, y hay otras situaciones en que todavía no entra la primera ola, como las comunidades rurales, y por lo tanto hay que tener capacidad de detectar cuando esto ocurra. Entonces eso también quería mencionar, el tema de cómo transmitimos la incertidumbre y los dilemas, y que la gente se sienta de alguna forma que es parte de la toma de decisiones, y de que hay cosas que van en pro, en contra, y que estamos optando por algunas, porque tampoco podemos quedar inmovilizados. Cambio. Gracias, Jimena. Me parece que Sandra quiere complementar o repreguntarte algo. Entonces le voy a dar la palabra a ella y después Loreto, que la está esperando. No, yo todo lo contrario, Jimena, creo que tú en el fondo respondes perfectamente a cuál es el planteamiento. O sea, cuando el apoderado pide certeza, en el fondo, y tú dices, no, no te puedo dar certeza, creo que es interesante entonces construir un discurso desde la incerteza. O sea, me parece clave lo que tú estás planteando al decir, ¿sabes qué, apoderado? La situación es esta, se va a ir dando de este modo, porque si no recogemos la información, a lo mejor tampoco nunca vamos a poder responder a lo que ellos suponen, porque tenemos brecha. Nosotros creemos que estamos comunicando esto y los apoderados están atendiendo esto otro. Y ahí es donde se genera una incomunicación que no permite que la comunidad avance. Entonces, creo que diste perfectamente en el clavo. A lo mejor cómo vamos construyendo nuevos espacios de comunicación o reconceptualizando el modo de referirnos al proceso que estamos viviendo, de modo que el apoderado sienta entonces que esto va a ir y volver, y va a ir y volver, y cómo se va a ir generando para que él sienta que es como un escenario de incertidumbre, escolar también. Eso. Así que, súper bien, gracias. Gracias, Jimena y Sandra. Loreto, que también es en el ámbito de educación. Sí, gracias, senadora. Les habla Loreto Jara desde Educación 2020 de Acción Colectiva, y plantear únicamente algunas cosas que pueden parecer de perogrullo un poquito, pero efectivamente estamos enfrentando un escenario de una complejidad muy alta, lo que supone una necesidad de diálogo, aun cuando ese diálogo sea con el escenario de incertidumbre, como bien decía Jimena. Y efectivamente desde un escenario tan complejo como el que enfrentamos, estamos ante una oportunidad única de innovar en algunas decisiones, en la forma en que se toman decisiones y en los objetivos que tienen dichas decisiones.
presenciales. Hay que tener ciertas particularidades y tomar en cuenta otras modalidades educativas, como la educación artística, o lo que pasa con comunidades educativas que tienen alto porcentaje de población migrante, que no habla español, por ejemplo, donde se tomen en cuenta esas especificidades para las recomendaciones que se están dando en este contexto de clases a distancia, pero también cuando se retomen las clases presenciales, solo que en este momento hay que tomar en cuenta toda esta variedad de escenarios posibles. Y por cierto, cómo manejamos la salud mental, tanto ahora, en vacaciones, en el retorno a clases virtuales y luego en el retorno a clases presenciales, el tema de la salud mental anda dando vueltas por ahí de manera muy fuerte. Y por tanto, tomando en consideración todos estos elementos, una de las propuestas que hemos hecho de Educación 2020, junto con otros actores del mundo educativo que lo plantean desde distintas aristas y vertientes, incluyendo acción colectiva, tiene que ver con la necesidad de generar una mesa de actores que dialoguen para poder visualizar las complejidades de esto y no herir susceptibilidades, ni generar soluciones que puedan ser a la larga más perjudiciales que favorables en este escenario, tanto desde el punto de vista educativo como sanitario. Una mesa que conecte actores desde el mundo educativo y que represente la visión de educadores, de directivos, de sostenedores, de distintos territorios, pero además la necesidad de lo intersectorial pareciera cobrar más relevancia que nunca también, porque en el fondo, mientras los estudiantes estén en sus casas, sobre todo en contextos de alta vulnerabilidad y vulneración de derechos, importa también que hayan respuestas mancomunadas desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Deporte. Hay que generar una cierta conversación que nos permita dar soluciones hoy día a los y las estudiantes y sus familias que están en casa y que no sabemos hasta cuándo van a quedarse en casa, porque efectivamente tiene que dialogar la información sanitaria con la información del mundo de la salud. Y por lo tanto, para generar indicaciones más precisas, la necesidad de juntar actores y reunir personas desde el mundo de educación y desde otros que tributan a lo educativo es más necesario que nunca, porque efectivamente hay grandes problemas, grandes soluciones y grandes esfuerzos, y por lo tanto la necesidad de seguir dialogando es más necesaria que nunca para tomar decisiones acertadas que no hagan que después nos podamos arrepentir de tomar decisiones de manera muy apresurada. Eso por lo pronto. Muchas gracias por la palabra y tomarme este espacio. Gracias, Loreto. La doctora Siches nos cuenta en el chat, quizás lo puede complementar ella, directamente que estuvo la defensora de la niñez en la mesa el día martes y que se acordó formar una subcomisión, o sea, una submesa por el tema de educación. No sé si estoy siendo fiel a lo que
esto permitiría estar detectando que casos asintomáticos o presintomáticos que pueden contagiar los podamos sacar. Y por lo tanto tenemos que tener albergues donde ponerlo y todo esto tiene que funcionar como por un año. Entonces, cuando hablamos de nueva normalidad, tenemos que haber implementado esta infraestructura para la nueva normalidad. Eso nomás quería comentar, gracias. Por cierto que los carnets sanitarios del COVID no funcionan. Es útil para la gente saber, obviamente para todo el personal de salud, saber que tiene anticuerpos y que por lo tanto puede respirar por lo menos por probablemente un año a lo menos. Pero de ahí a que se use el carnet de alguna, yo no sé para qué un carnet, o sea, basta con que le digan y la persona va a estar feliz de saber que está bien. Muchas gracias. Sí. Caterina, ahí yo me hago cargo de varios de los planteamientos, si es como lo adecuado a este concepto de nueva normalidad, porque es fundamental el cómo se transmite, ¿no es cierto?, lo comunicacional, eso tiene que ser, de alguna manera, tiene que estar alineado con la estrategia que hay detrás, y el reclamo que hacemos mucho durante esta semana es como que de repente nos cambiamos de uno a otro, cuando le estábamos diciendo a la gente lo importante de cumplir la cuarentena, de tomarse esto en serio. Cuando tú hablas de normalidad y ponerle nueva normalidad, yo lo veo aquí a la salida de mi casa, el flujo de vehículos cambió al tiro. O sea, yo comparto el que nos tenemos que acostumbrar a vivir con esto, y eso significa que no nos podemos quedar encerrados eternamente en nuestras casas, que hay cosas que vamos a tener que acostumbrarnos a que funcionen. Pero el concepto de nueva normalidad tiene una carga en lo que se transmite a la gente, en el sentido común, que parece contraproducente. Entonces, yo quiero plantearte eso, y si no tenemos que avanzar un poco algo, pensando así como en un semáforo, en que tú tienes distintos factores, en que, oye, si te empieza a disparar en algunos indicadores, tienes que tomar medidas más duras, y que todos sepamos, en esto tomo lo que dice Álvaro, los distintos actores en un territorio, en una región, ahí los gobiernos regionales son clave, los alcaldes son clave, la comunidad organizada, pero que todos sepamos, oye, si nos disparamos acá porque no estamos cumpliendo, nos van a ajustar. Y si tú supieras eso, y este es el plan en cómo se maneja por un tiempo que va a ser más prolongado, quizás sería más fácil introducir el que vamos a tener que vivir mucho tiempo con el virus, y eso va a significar también ir tomando medidas de acuerdo a los datos que tengamos o al resultado. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Lamentablemente se tiró el concepto sin la base, como la base racional de cómo tendría que ser y cuándo tendría que ser y con qué gradualidad, etcétera. Pero ya está ahí, entonces por lo menos que podemos hacer ahora es ponerle condiciones a esa nueva normalidad y exigencia, cómo tendría que ser para que funcionara bien. Yo creo que los que la tiraron tal vez fue en Europa, no sé, es pensando en los países que ya controlaron su epidemia, pero el sentido era darle una sensación de que mientras no tengamos una herramienta que definitivamente nos solucione este problema, nunca vamos a llegar a la normalidad previa. Yo creo que ese era el principal, pero no era que hoy en Chile estamos ya en una normalidad. Yo creo que eso es lo que produjo harta confusión, y pienso que nos vamos a tener que hacer cargo de eso, difundiendo cuáles son las condiciones y de qué se trataría y en qué está cada región. Yo estoy de acuerdo que en la metropolitana no está en nueva normalidad, está aumentando en las zonas más pobladas de la capital. Entonces, acá no, por cierto que no. Muchas gracias. La senadora Ebensperger me pidió la palabra. Gracias, presidenta. Solo un par de comentarios de lo que se ha estado conversando. Primero, en relación al número de testeos, que por ahí, ¿no es cierto?, decían de la importancia de seguir testeando, de que todavía son pocos. Yo recuerdo, dijeron que iban cerca de 8.000 y algo, decían que se estaban haciendo. La información que yo tengo particularmente entregada por el ministro Manerich, que hoy día estamos testeando cerca de 12.000 diarios. Recuerdo también hace un par de semanas atrás en esta misma comisión en que alguien, no recuerdo quién, pero alguno de los expertos señaló que era importante tener claridad en el número de testeo y que él se conformaría con que se pudieran hacer 4.000 testeos diarios. Entonces hemos ido avanzando. Hoy día hay 47 laboratorios. Yo les conté hace un tiempo atrás que Tarapacá no tenía
que a lo mejor eso era producto o que ese era el producto de por qué la región había partido con casos positivos muy tarde. Hoy día efectivamente está aumentando porque hoy día ya hay 2 laboratorios y están haciendo un número importante de testeo y además están pudiendo hacer otro tipo de testeos en, por ejemplo, todos los hogares de ancianos. Entonces, yo creo que efectivamente se ha ido avanzando y eso es importante reconocerlo. Segundo, los gobiernos regionales, sin duda que son importantes, tienen sus FNDR en que en la mayoría de ellos, los que yo conozco y particularmente también en el de la región de Tarapacá, que reestructuraron todo su presupuesto, ¿no es cierto? Y hoy día la mayoría de los recursos están siendo destinados para el tema COVID, tanto en el tema salud, adquiriendo los propios insumos que la región necesita en forma directa o incluso también para el tema económico, traspasando recursos a Corfo y a Cercotec. Por lo tanto, se está avanzando. Yo creo que este concepto de nueva normalidad, que puede gustarles a algunos, a otros no, pero lo que ustedes mismos han dicho, vamos a vivir con esto durante mucho tiempo y por lo tanto eso significa que tenemos que, con todos los resguardos necesarios, con todas las condiciones necesarias, aprender a vivir con esto. Y no se puede paralizar el país. Yo creo que todo esto va evolucionando todos los días. Comunicacionalmente se ha mejorado, a algunos efectivamente les puede gustar, a otros no. Yo creo que la información que se está entregando ha sido buena, creo que hemos ido de menos a más de una forma extraordinaria. Creo que es importante también en esta información que se entregan. A mí creo que uno de los gráficos más importantes del informe diario que entrega el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, es la comparación entre los enfermos activos con los enfermos recuperados, en que esa curva se ha ido juntando. En el informe de hoy día, ¿no es cierto?, tenemos un poco más de 11.000 casos de coronavirus positivo y tenemos 5.800 y fracción activos y 5.040 recuperados, es decir, la curva está junta. Eso también es importante comunicarlo porque eso sin duda que va entregando tranquilidad a la gente. Y yo creo que hay mucho por hacer, pero creo también que es importante reconocer cómo se ha ido avanzando. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. No sé, senador Girardi, ¿usted está pidiendo la palabra? Sí, no, como ya, yo creo que ya estamos llegando como a una parte más de la parte descendiente, pasó el pic de la reunión y se van a empezar Estamos a ir haciendo la síntesis para ir cerrando. No, algunos comentarios, mira, yo creo que es bien importante reflexionar sobre que la realidad que tenemos nosotros no son una sola pandemia, son distintas pandemias. Y la estamos recibiendo un poco las consecuencias de tener pandemias que son distintas. Yo creo que es muy diferente el proceso que ha vivido la pandemia en su origen, en la zona oriente del país o la zona de mayores recursos, que es un tipo pandemia, porque implica que ahí tienen una cierta eficacia las medidas de aislamiento social, el aislamiento de los adultos mayores, la capacidad de respuesta respecto a todo eso, desde cosas muy básicas, de cuántos baños se tienen, el acceso que se tiene al agua, hay lugares que ni siquiera tienen agua, ¿no? Con eso. Entonces creo que lo que estamos viviendo nosotros es una suerte promedio donde todavía estamos muy influenciado por esta primera pandemia que seguramente su proceso y su curva, si uno pudiera aislarlo, está en una etapa descendente. Y tal vez en la zona de Vitacura, Barnechea, Las Condes, varias de esas comunas ya incluso se pasó el pic. Habría que mirarlo con más detalle, pero yo creo que la realidad que vamos a vivir ahora es otra pandemia, y es la pandemia que yo creo que tiene más que ver con el Chile real. Y creo que lo que está pasando en las comunas, por lo menos urbanas de la región metropolitana, deberá ser un factor de atención bien importante, porque la contagiosidad o la capacidad de generar la misma eficacia para las medidas de aislamiento social y todas las demás medidas, desde lavarse las manos, son muy distintas. Es muy distinta cuando las poblaciones viven allegadas, bueno, todos conocemos esa realidad, no me voy a explayar en ella. Entonces, me parece que en ese contexto nosotros debemos evaluar las medidas que hay que tomar y qué cosas uno reforzar. Yo estoy de acuerdo con Jimena
que las medidas de cuarentena, de aislamiento, tienen que ser medidas que se sustenten en criterios epidemiológicos. No todas las comunas son iguales, no todas las regiones son iguales, y no tiene sentido en Tortel, como alguien decía, aplicar las mismas medidas que se van a aplicar en Padre de las Casas. No tendría sentido. Y lo mismo para apertura o cierre de colegios, tiene que hacerse sobre evidencia epidemiológica, y yo creo que a lo mejor puede haber colegios en Chile que podrían estar yendo a clases y seguramente en otros no, pero creo que cómo adecuamos eso a los procesos que estamos viviendo. Yo creo que, ¿qué es lo que me preocupa a mí de la nueva normalidad? La misma que les preocupa a ustedes, que genera una mala señal de que estamos en una fase de relajo, cuando fundamentalmente estas comunas que van a enfrentar este nuevo proceso de esta nueva pandemia que está en evolución, están, como digo, en evolución. No es un momento de relajo, por lo menos para las comunas populares de la región metropolitana, ni de apertura de colegio a lo mejor, ni de apertura de mall, y esos son criterios que deberíamos ir evaluando más cercanamente. Pero yo tengo algunas preocupaciones, más bien como estratégica, de acuerdo a lo que planteó el ministro, que se ha comentado. A mí me parece que es muy complejo cuando el ministro dice que no se necesita más testeo, que dice, mire, tenemos 500 camas de UCI y no se están usando, y eso es bueno, y podríamos hacer 12.000 tests, pero no estamos haciendo 12.000, lo que estamos haciendo en promedio más o menos 4.000, yo creo, porque hace 2 días se hizo 3.500, ahora se hicieron 6.000. Es evidente que si aumentamos el número de test, va a mantenerse el porcentaje de positivo, lo más probable, y si hiciéramos 15.000 test, tendríamos 1.200 contagiados diarios, eso es lo más probable, si es que aumentáramos la capacidad de testeo. Ahora, a mí, ¿qué me preocupa? Me preocupa que todavía no hemos logrado solucionar bien el tema de los aislamientos, los positivos. Eso recién empieza a aparecer en los medios de comunicación, pero yo creo que es clave que los positivos se aíslen en condiciones adecuadas, particularmente, o en albergues, en hoteles, sanitarios, o en hospitales, particularmente en el mundo popular, porque ahí sí que la situación es totalmente diametralmente distinta al aislamiento que podría tener alguien positivo en su casa, en un sector de alto ingreso, al mundo popular. 2, me parece que es clave que aumentamos la capacidad de búsqueda de los contactos. Alguien decía que a lo mejor ni siquiera se necesita testeo, pero además podemos testear más encima, pero lo más importante es la búsqueda de los contactos, porque antes de testearlo hay que buscarlo.
indicadores que nosotros vemos anualmente en Chile y que dependen en mucha medida a una falta estructural de higiene y a una cercanía que muchas veces no corresponde cuando alguien está enfermo. Así que eso quería agregar, que no demonicemos la nueva normalidad. En el fondo es un gran esfuerzo que tenemos que hacer todos, educacional, de cómo va a ser nuestro comportamiento una vez que o se nos hagan insoportables y muy incómodas las medidas o haya no se interprete como un relajo, sino que una forma ordenada de volver a la vida que conocimos. Gracias, Pablo. Yo creo que todos compartimos como el tema de fondo ahí. El problema es cuando tú empiezas a hablar de normalidad sin que hayamos pasado el pic, y creo que hay como discursos que son similares. Te fijas, cuando uno pregunta cuándo es el momento de volver a clase, bueno, el pic parece que nos marca un antes y un después, y eso es lo que genera confusión. Entonces, algo que les queríamos pedir es cómo vamos objetivando esos criterios y que si en la medida que todos los compartimos uno dice efectivamente aquí vamos relajando y se puede hacer con estos cuidados, es como se van entregando esas certezas, y yo creo que esa es una tarea que corresponde que se construya desde el ministerio, desde la mesa social, como en las conversaciones, en el rol, la participación de los alcaldes. O sea, estamos todos sentados acá y si compartimos que en la medida en que vamos avanzando con mejores indicadores, y eso además lo compartimos todo, tenemos certezas de los datos, oye, podemos ir haciendo otras cosas. Ahí yo creo que lo que falta es ir objetivando también y decir esto es, y confiamos todos en ese dato. Y eso nos permite avanzar con más claridad también en un mismo discurso comunicacional. Yo quiero aquí hacerme cargo de algunos de los planteamientos que se han hecho. Yo les decía que el día martes nosotros en la Comisión de Salud vamos a discutir respecto de la pertinencia de entrega del dato o el cómo se garantiza que la atención primaria o el actor local en salud tenga el dato. Eso a propósito de la discusión legislativa, yo les voy a compartir los textos que están planteados hoy día, que son textos abiertos a la discusión, pero yo creo, y esto para compartirlo con los colegas ahí, senadores y senadoras, esa es una oportunidad también para poner este tema legislativo en conjunto con darle un rol a la atención primaria. O sea, si ya además hay lugares donde se está haciendo, ¿cómo ayudamos a partir de esa discusión a decir en esta etapa que se utilice esa fuerza, ¿ya? Pero también en poder hacerlo más institucional, no solamente respecto a iniciativas locales, y reforzar, por supuesto, desde lo legislativo lo que nos toque hacer, que eso es lo que corresponde. Así lo he conversado también con algunos de los alcaldes. Lo segundo, el tema de salud mental, que apareció aquí una y otra vez. Yo le reitero ahí la invitación el próximo jueves, a partir de las 9:30 tenemos este seminario. Entiendo que mañana va a ser la presentación el rector Baldi de la estrategia que se ha planteado, la propuesta en materia de salud mental. Nosotros ahí queremos que se pueda presentar, eso lo hemos trabajado en conjunto con la Universidad de Chile, con el Colegio Médico, que también va a ser parte de la presentación en el primer bloque, y el encargado de salud mental del ministerio. Y en el segundo lo que tratamos es específicamente en ámbitos educativos, ¿ya? Y que yo creo que es súper clave poner el tema en discusión y ver cómo vamos generando certeza de estos efectos, no solamente en los niños, sino también qué pasa con los padres, cómo hay herramientas. Ahí hay una discusión que queremos poner sobre la mesa y que tenemos que construir en conjunto. Y yo creo que hay una discusión que quizás sería bueno tomar en la próxima. Yo les decía aquí al principio que nuestra idea es partir 2:30 el próximo jueves para poder coordinar con el seminario, y que tiene que ver también con cómo se manejan las comunicaciones. O sea, es tan clave el que se transmita un mensaje adecuado y lo hagan todos los actores, y quizás en eso sería pertinente también discutirlo. Nosotros tenemos herramientas técnicas, pero claro, cuando el mensaje no se condice, ¿cómo avanzamos ahí? Yo lo dejo planteado porque creo que es una discusión interesante a hacer también con todos ustedes. Si no hay alguna otra, Miguel O'Ryan me pide la palabra para cerrar. Te pido ahí breve por la hora, Miguel. Gracias, Carolina. La verdad es que acabo de ver que había mandado un montón de mensajes, pero estaba en privado, dirigido a alguien, así que
En fin, quizá... Yo no lo había recibido. Sí, no, por eso. Quizá, Carolina, a lo mejor lo comentaron y me excuso porque llegué tarde. Yo invito a reflexionar, a evolucionar este concepto del PIC, que fue muy relevante e importante probablemente al comienzo, al inicio, dado el pic evidente que ocurrió en Asia y en Europa y con la sobresaturación de los sistemas de salud. Ese era el concepto inicial de PIC que era fundamental. Pero claramente la evolución en el hemisferio sur, la curva tiene otra pendiente, ya hay poca duda de eso, y hay que empezar a pensar un poquito de otra manera. Yo creo que no podemos esperar a que cuándo vamos a llegar al PIC, porque ese ya no pasa a ser el problema fundamental, creo yo, sino que ver cómo empezamos a entrar a un cierto grado de normalización sin haber llegado eventualmente a un pico que va a ser muy lento, que probablemente va a aparecer muchos meses después. Así que hay varias vueltas que hay que darle a eso, pero creo que hay que cambiar un poquito ese discurso. Muy importante para el comienzo, pero ahora tenemos que empezar a mirarlo de una manera diferente. Lo digo porque esperar a que lleguemos a ese pic para empezar a retomar actividades, puede que no lleguemos nunca a un pic muy visible o muy, muy claro. Vale, cambio. Muchísimas gracias, Miguel, por la especificación. Lo incorporaremos, me parece súper bien. Hay un planteamiento aquí que nos hace Caterina, que lo vamos a ver, me parece gravísimo, si por hacer exámenes adicionales al equipo del hospital de Talca se le está haciendo un sumario, así que lo acogemos de todas maneras para verlo. Sí, muchas gracias, senadora, porque me ha llegado a mí porque tengo un proyecto en Molina. Lo que pasó fue que tuvieron unos pacientes que se hospitalizaron por cualquier enfermedad y resultó que en algún control les encontraron que tenían COVID y entonces el equipo tratante no se había protegido y le pidieron al laboratorio que les hicieran el examen y de ahí salieron un grupo de ellos positivos y a raíz de eso todo el hospital pidió el examen y como tenían los recursos lo hicieron. Por cierto, si uno mira las notificaciones de la región del Maule, uno va a ver que subió. Obviamente hicieron más exámenes, salieron más positivos, y la Seremi parece que las increpó fuertemente al personal y ahora les está haciendo un sumario sanitario. Yo he tratado de apoyarlo porque encuentro que lo que ellos hicieron es lo que hay que hacer, es lo que viene, ¿no es cierto? Ojalá tener a todo el personal de los establecimientos de salud que ven pacientes con COVID, sobre todo, examinado y con controles periódicos. Entonces, ¿sabes qué? Carolina, podría mandarnos la información, porque nosotros podemos mandar un oficio de la Comisión de Salud hoy día mismo. Pero vamos, yo tengo una información distinta, porque me llegó también la información, no tiene que ver con los funcionarios, los tienen que tener todos, pongo, digamos, un examen especial, particular, veámoslo antes y conversamos con pacientes, no con los funcionarios, pacientes que se internaron por cuadro nefrológico y le hicieron el test, salió positivo, y después ahora la Seremi dio la instrucción de no testear a los pacientes. Ellos estaban testeando a todos a los que se iban a hospitalizar. Entiendo que no es un tema de los pacientes, pero podemos verlo después. Nosotros no tengo toda la información, pero es un tema que ha rondado allá. Por eso lo digo. Sí, yo la tengo y se la voy a hacer llegar a la mesa. Deberíamos oficiar, Carolina. Acordemos el oficio. Sí, nos ha acordado el oficio y yo me voy a acercar ahí, Caterina. Después conversamos directamente también. Lo planteamos de la manera adecuada, ¿no? Por supuesto, muchas gracias. Pero me parece que nos están dando la alerta y por supuesto nos hacemos cargo de eso. Por eso por el interno yo estaba preguntándole, porque no había entendido bien, por eso que aquí funcionan los chats que uno nunca sabe si llegan o no, y hay internos, externos, así que ahí tenemos que entender mejor. Por eso que yo estaba trancado escribiendo por mientras, porque me quedo dando vueltas. Sí, no, lo tomamos de todas maneras ahí, como les digo, les voy a contactar directo a Caterina, Jimena, y si alguien más tiene antecedentes como eso, me parece que tenemos que tomarlo de todas maneras. Sí. Nos acordamos de ese oficio y los dejamos invitados para la próxima semana. Les voy a mandar el detalle del seminario y también ahí parte de la información que hemos ido recabando, como les planteé al principio. Así que les agradezco a todos la disposición, estamos en contacto a través del chat y levantamos la sesión habiéndose cumplido el objeto.